¿Y si te dijera que hay un lugar dentro de ti donde ningún dolor llega? Namaste, soy Gaby Cermeño y bienvenidos a este segundo episodio de la segunda temporada. Gracias por todos sus comentarios. La verdad es que me siento tan feliz de que mi trabajo les aporte y que les llene tanto que esté grabando estos nuevos episodios. Así que gracias por sus palabras y aquí seguiré haciéndolo mientras me sea posible. Así que gracias por estar aquí, gracias por escucharme. Y en el episodio pasado dijimos que sufrimos porque queremos que sea diferente, ¿no? Dijimos que la vida nos da toda una gama de experiencias, de emociones, y el problema está en que nosotros nos aferramos a solo experimentar una parte, ¿no? Y es como si quisiéramos controlar la vida y no se puede. Y yoga nos dice, es por eso que sufrimos. Entonces, la invitación es justamente cómo podemos abrirnos a cada una de las experiencias, ¿no? La vida nos va a dar todos los sabores posibles. A veces va a ser salado, a veces dulce, a veces va a ser amargo, ¿no? Vienen estas diferentes olas de la vida y ni modo, a veces nos va a tocar el sabor amargo y no hay nada que podamos hacer, ¿no? Es como una película no es toda plana, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Hay estas subidas y bajadas en una película, lo mismo sucede así en la vida. Y en el episodio pasado dijimos que justamente la invitación es qué tanto nos podemos abrir a toda la experiencia y esas experiencias incómodas en el momento que vienen, qué tanto podemos respirar profundo y relajarnos. Y dijimos que es una práctica, que hay que empezar con esas cosas pequeñas, esas cosas que pensabas irte a algún lado y resulta que está lloviendo. Entonces puedes empezar con el clima, puedes empezar con la persona de adelante de ti que no está manejando a la velocidad que tú quisieras o que tienes prisa y el transporte no llega a tiempo. Hay mil y un formas de estar practicando, ¿no? Y esa es la práctica fuera del mat. Esa es la primera invitación que hicimos el episodio pasado. Y la segunda dijimos que es conectar con esa parte de ti que no cambia. Y esto suena bastante etéreo, esto suena bastante abstracto, pero justamente es la clave de la espiritualidad. Es la clave para vivir en una mayor plenitud. Y por eso lo puse aparte, estoy haciendo este episodio especial para esto, porque justamente esto es tan importante porque es realmente el objetivo de todas las prácticas espirituales. Entonces, te hago esta pregunta. ¿Qué pasaría si te dijera que dentro de ti hay un lugar donde ningún dolor llega? Y justamente esta es la gran promesa que nos hace yoga. Sí, hay un lugar dentro de ti donde ningún dolor llega. La palabra en sánscrito se llama Vishota Yotir. Entonces, imagínate qué maravilloso tener un refugio dentro de ti que sin importar cuáles sean las circunstancias externas, tú puedes ir una y otra vez y sentir esa paz, esa calma, sin importar cuáles sean las circunstancias externas. Y puede sonar muy loco, pero yo creo que si de alguna forma has practicado y por eso estás aquí, lo has sentido de alguna manera, ¿no? ¿Te ha pasado que tienes un problema, una preocupación, un dolor? Vas a tu práctica y encuentras esa calma, ¿no? Es como si se desvanece ese problema, esa preocupación, encuentras esa paz, tal vez no ha cambiado el problema, pero el hacer tu práctica, el ir hacia adentro, el conectar con este espacio, te da una perspectiva completamente diferente. Entonces, yo sí creo que si estás aquí, de alguna u otra forma lo has sentido y si no, no te preocupes, lo vas a sentir. Pero es esta es la gran promesa que nos hace yoga y es el gran objetivo de nuestra práctica, es
qué maravilla poder conectar con esa paz sin importar cuáles sean las circunstancias externas. Es que tengas ese refugio, que no importa si hay una tormenta, tú siempre tienes este espacio para refugiarte. Y bueno, yo te lo puedo decir, a mí me ha pasado miles de veces que mi tapete de yoga se ha convertido en mi refugio, en mi salvavidas, mil y un veces en las que hay tormentas allá afuera y yo voy a mi tapete y es impresionante cómo puedo experimentar la vida desde otro punto de vista. Esos problemas se desvanecen, encuentro esa paz, esa calma que además de todo te ayuda a responder mejor ante esas situaciones de la vida, ¿no? Y hoy estaba pensando, ¿cuál quiero contarles de todas las que tengo? ¿Cuál quiero contarles? Y decidí por esta porque fue muy chistoso cómo fue ver que me picaban uno de los botones, una de las heridas más grandes, pero a la vez fue tan rápido, fue como hacerle un switch off, ¿no? Hace varios años tuvimos un problema fuerte con dos personas que trabajaban con nosotros porque, pues bueno, estábamos nosotros trabajando según nosotros bien, no teníamos problema, pero a nuestras espaldas, ellas estaban armando todo un plan. Y bueno, literalmente no era nada padre, no quiero entrar en detalles, pero a mí me movió tanto porque me sentí traicionada, ¿no? Me sentí traicionada porque decía, no puede ser que las veo, las saludo, todo bien, no pasa nada, y nos dimos cuenta que atrás, ¿no? En nuestras espaldas estaban organizando todo esto. Entonces tocó una de mis heridas muy fuertes que justamente es la traición. Bueno, no sabes, así haz de cuenta, ya cuando te pican esas heridas que son de las que tienes desde la infancia, que te duelen muchísimo, estaba yo enojadísima, sentía que me reventaba la cabeza, que el estómago estaba lleno de ácido. Bueno, entonces agarré y dije, yo ya no puedo estar aquí, me voy a mi casa, ¿no? Y yo sabía que tenía que practicar, pero no quería, o sea, era como, había esta resistencia de decir, no, 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 estoy que me lleva, no me puedo ni siquiera poner en mi tapete. Pero bueno, una y otra vez lo he comprobado, que aunque sea arrastrándome, si llego a mi tapete, las cosas cambian impresionantemente. Y esa vez fue cañón, porque hace cuenta que lo sentí. Empecé a moverme, empecé a respirar, empecé a hacer esta práctica especial donde no voy a luchar con mi mente, no voy a luchar con mis emociones. No es que quiera reprimirlas, no es que quiera rechazarlas. Al contrario, me abro, las abrazo, pero el tema es que si estoy enfrascada en ellas, ellas tienen el control sobre mí. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer en este tipo de prácticas? Es mover la energía, porque si yo muevo la energía, cambia la forma en la que está mi estado mental, mi estado emocional. Y esa vez fue impactante porque empecé a moverme, empecé a respirar y fue de repente, fue como si le hicieran así un switch off, como si hubiera agarrado y pum, le apachurrara switch off a toda esa intensidad que sentía y pude ver las cosas desde otro espacio totalmente diferente, decir, son ellas, ese es su trabajo personal y yo lo único que tengo que hacer es estar en paz y sí, hacer lo que tenía que hacer, pero no meterme en ese drama, en esa energía que ellas habían creado. Entonces, y de esas te puedo contar mil, pero esa es la gran magia del yoga y esa vez lo sentí porque de veras que fue como en un segundo se cambió el estado mental y el estado emocional. Esa es la magia del yoga, que nos hace esta promesa, pero también nos da las herramientas para que sea real esto de conectar con ese espacio donde ningún dolor llega, ¿no? Es como si de repente hubiera entrado
en otra dimensión donde no es que no hubiera sucedido lo que sucedió, seguía ahí, pero lo veía desde otro espacio y ya no me dolía como me estaba desgarrando antes. Entonces, es importante, sí quiero decirles que estas prácticas poderosas que hacen este cambio mental, emocional, no están enfocadas a la fuerza, no están enfocadas a la flexibilidad ni a llegar a una postura. Son prácticas que justamente están diseñadas para mover la energía de cierta forma y llegar a ese espacio, llegar a ese refugio. Y lo importante es reconocer que ese refugio siempre está a tu alcance, pero es una práctica, ¿no? Y por eso se dice que puedes ser católico y no practicar, ¿no? No ir a la iglesia, pero no puedes ser yogi si no practicas, ¿no? Ese es el tema. Si eres yogi, hay una práctica que justamente te hace reconectar con ese espacio. Entonces, si nosotros una y otra vez estamos practicando conectar con ese espacio, conectar con ese refugio, obviamente la primera vez que lo hagas va a ser difícil y si lo quieres hacer en un momento de tormenta, pues la tormenta te puede ganar y no conectar con ese espacio de paz. Pero si tú es algo que vas cultivando día a día, cada vez va siendo más fácil. Al principio te cuesta un poco más de trabajo, después va siendo más fácil y después cierra los ojos y ya estás en ese espacio, ¿no? Y te conectas con ese espacio de luz. Y por eso la práctica es tan importante, porque tú no puedes sentarte en el piano y tocar, ¿no? A Beethoven, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Ir practicando y años de práctica para lograr hacerlo. Lo mismo sucede aquí, ¿no? No esperemos que llegue una tormenta y nosotros en ese momento queramos conectar con ese espacio de paz. Es algo que tenemos que cultivar y no todas las prácticas cultivan eso. Ojo, es súper importante entender que hay diferentes prácticas de yoga y las que queremos hacer para esto que estamos hablando justamente son las que nos llevan a nuestro interior a una meditación profunda para conectar con lo que verdaderamente somos, ¿no? Y por eso es tan importante que tengas una práctica diaria. Por eso es tan importante que haya estos tiempos de profundización para que realmente veas las herramientas, las entiendas y las practiques para que se haga cada vez más fácil. Y en ese momento que viene la tormenta, tú ya tienes esas herramientas y sabes cómo hacerlas, ¿no? Y después, entonces, si tú ya conectaste con ese espacio de paz, vas a tu vida diaria y en esos momentos, en esas subidas y bajadas, tú sabes que puedes conectar con ese espacio. Entonces, que es mucho más fácil vivir estas subidas y bajadas de la vida porque ya has practicado conectar con ese espacio de paz. Y digo conectar con ese espacio de paz porque no hay otra palabra. El problema es que a la hora que yo te digo paz, la paz tiene un contrario, ¿no? Entonces, este espacio del que te estoy hablando es un espacio que nos llena de paz, pero es una paz que no tiene opuestos. Nos sentimos plenos, es decir, conectamos con una plenitud que igual no tiene opuestos. Conectamos con una dicha que no tiene opuestos. O sea, son palabras que si yo te digo en español, es muy fácil que tú sepas que hay un opuesto. Pero por eso usamos estas palabras en sánscrito, Shanti, Purnatva, Ananda, porque son conceptos que nos habla el yoga donde justamente no hay opuestos. Entonces, practicamos con los ojos cerrados en nuestro tapete
conectar una y otra vez con ese espacio, conectar con esa paz, con esa plenitud, con esa dicha que no tiene opuestos. Pero también hay prácticas con los ojos abiertos, es decir, vas a tu vida y en la vida va a haber subidas y bajadas. Dijimos, eso no lo vamos a poder controlar, pero que lo que pasa es que tú eres más hábil en surfear esas olas de la vida, porque sabes que sin importar la ola, ¿no? Y si a veces la ola te quiere tumbar contra las piedras, es mucho más fácil navegar esa ola porque tú sabes que independientemente de la ola, lo fuerte que venga, ¿no? Y va a haber momentos en que sí te azote y te cueste trabajo regresar a ese espacio de paz, pero puedes regresarlo. Puedes regresar a ese espacio que nos dice yoga, es tu esencia, ¿no? Y justamente a eso hablamos cuando decimos conecta con tu esencia. Conecta con lo que verdaderamente eres. Y suena muy abstracto. Y te puedo hablar y platicar aquí todo lo que quieras de hacer 1000 episodios de lo que es conectar con tu esencia, pero de nada nos va a servir si no hacemos la práctica. Ese es ahí donde es súper importante el conocimiento y la práctica. Ñana viñana. Estas dos van justamente de la mano porque el conectar con tu esencia, el conectar con lo que verdaderamente eres, es la meta de cualquier práctica espiritual. Y el tema es que no es algo que es, ya conecté, ya me desconecté, va siendo algo gradual. No es switch on y off, no lo prendes y lo apagas. Es algo que vas progresando, vas aprendiendo, vas practicando. Entonces, la práctica es la clave, es la clave. Y aquí hay una pregunta que yo siempre le hago a mis alumnos. Es, ¿cómo sería tu vida si te sintieras pleno, en paz, en armonía, en dicha? Realmente, ¿cómo sería tu vida si tú te supieras, ¿no? Que tu verdadera naturaleza, que tu esencia, sin importar lo que pase afuera, eres pleno, eres dichoso, eres armonía, eres paz. No necesitas de nada ni de nadie que te dé esto. No necesitas de ninguna circunstancias externas que se den de cierta forma para que tú experimentes esto. Ya lo eres. Pero ¿qué tienes que hacer? Practicar ir hacia adentro para poder sentirlo. Entonces, viviríamos en un mundo completamente diferente si todo el mundo se sintiera así. Entonces, por eso yo les digo, el trabajo más grande y maravilloso que podemos hacer es trabajar en nosotros, es conectar con ese espacio. ¿Por qué? Porque si tú te sientes pleno, dichoso, en armonía, no nada más es que te mueves diferente en el mundo, sino que llevas eso al mundo. Entonces, en lugar de voy a obtener las cosas para yo sentirme así, tú las das porque surgen desde ti. No quieres controlar la vida, no quieres controlar a los demás, porque sabes que dentro de ti está eso. Y entonces, eso es lo que compartes, eso es lo que das a los demás. ¿Y qué va a suceder si realmente te sientes así? Pues va a ser mucho más fácil navegar las subidas y bajadas de la vida. Porque no quiere decir que desde ahora en adelante, ya que te sientas así, la vida va a ser de color de rosa. No, la vida va a seguir sucediendo. Y va a seguir doliendo, no te digo que no es como, sí, ahora ya, todo lo siento de maravilla y todo vivo de color de rosa. No, va a haber situaciones y va a haber estas olas bajadas que se va a sentir mal y van a doler, pero va a ser mucho más fácil que las surfes, que las veas desde otro espacio, que las navegues diferente. Entonces, conectar con lo que realmente eres es clave para navegar estas subidas y bajadas de la vida. Y quiero ponerte otro ejemplo, ¿no? Hablábamos que las películas son como la vida, ¿no? Tienen estas subidas y bajadas. Y una película
por estas subidas y bajadas es lo que la hace interesante. Pero quiero que pienses ahora en un actor, ¿no? Un actor, ¿qué es lo que hace? Un actor interpreta todas las escenas que le tocan, ¿no? Graba las subidas, graba las bajadas. Va a haber escenas que les gustan, otras que no le gustan. Va a poder grabar escenas de amor, otras de dolor, escenas de miedo. Va a grabar escenas donde experimenta fracasos, inclusive puede grabar escenas donde representa la muerte de su personaje. Pero ¿por qué para un actor es fácil grabar estas escenas, sin importar cuál sea el tipo de escena? Si es un buen actor, va a ser fácil grabar estas escenas. ¿Por qué? Porque acaba y regresa a casa y sabe que puede seguir siendo él, ¿no? Es decir, puede grabar la escena donde fracasó, donde está experimentando el miedo, pero sabe que eso se va a acabar y que va a regresar a ser él. Entonces, por eso puede representar cualquier papel y lo puede representar de una forma maravillosa porque no se olvida quién es en verdad. Y este es un ejemplo que pone uno de los textos de Yoga Tantra más bonitos. Y este ejemplo a mí me encanta porque te dice, vive justamente como un actor. Es decir, representa tu papel de la mejor forma posible sin olvidar cuál es tu esencia. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es mi papel? Mi papel es ser Gaby Cermeño, ¿no? Y trato de representar mi papel lo mejor posible, ¿no? Tengo una familia, soy maestra de yoga, esto, lo otro. Trato de representarlo lo mejor que puedo, pero ser Gaby Cermeño no es mi esencia, no es lo que verdaderamente soy, porque inclusive en algún momento voy a dejar de ser Gaby Cermeño. Entonces, la invitación justamente de esta filosofía es, recuerda que lo que estás viviendo es tu papel y que tu esencia, que lo que verdaderamente eres, es completamente diferente. Y entonces eso que eres es donde ningún dolor llega. Esa que es tu esencia, que le puedes decir alma, como tú le quieras llamar, esa que es tu esencia es donde ningún dolor llega. Y es ahí donde entonces nos podemos refugiar y va a ser mucho más fácil representar el papel. Y esta filosofía, a diferencia de otras, como el yoga clásico, no te va a decir, olvídate de la vida, renuncia, deja tu papel. No, al contrario, te va a decir, métete más y más a tu papel. Realmente vive tu papel desde esa conciencia. Pero ¿cuál es el problema? Es que nos metemos tanto en nuestro papel que realmente se nos olvida quiénes somos, ¿no? Nos metemos tanto en el papel que obviamente va a ser mucho más difícil navegar estas olas de la vida. Y para esto quiero compartirte una de las historias que a mí más me impactó. Y fue la de este actor que le hizo de Guasón, Heath Ledger, que murió a los 28 años por una sobredosis accidental. Y es que se había metido tanto en el papel de Guasón. Se dice que se encerró, que preparó su personaje, preparó la voz, la risa. Inclusive encontraron un diario, pero no era un diario de él, el actor, sino estaba escrito por, entre comillas, el Guasón. Entonces, era tan buen actor y se preparaba tanto para sus personajes que se metió tanto en esa psicosis del Guasón, más algunos problemas de la vida que tenía, ¿no? Estaba pasando por un divorcio, que no podía dormir, empezó a tomar pastillas, empezó a tener problemas y bueno, acabó con una sobredosis accidental y por eso se murió. Y a mí esta historia me impactó justamente por esto, porque yo ya había estudiado esta parte de esta filosofía que nos dice, vive tu vida como si fueras un actor,
pero no te metas tanto en el papel, no olvides quién eres realmente. Y eso fue lo que pasó con él. Se metió tanto en el personaje del Guasón que se olvidó quién era realmente. Entonces, imagínate qué fuerte puede ser esto. Y aquí está la pregunta, es, ¿qué tanto te metes en el papel? ¿Qué tanto olvidas quién realmente eres? Y aquí una pregunta muy buena. ¿Cuánto tiempo le dedicas para conectar a ese papel que veniste a representar en tu vida? ¿Y cuánto tiempo le dedicas a conectar con esa esencia? Entonces, ahí está la clave. Ahí está la clave y ahí está la respuesta. Nos cuesta trabajo la vida, nos cuesta trabajo surfear las subidas y bajadas de la vida, es porque nos estamos metiendo en el papel, es porque lo que más hemos practicado es estar en el papel. Entonces, si nosotros practicamos conectar con nuestra esencia y desde nuestra esencia representar el papel que nos toca, va a ser mucho más fácil entrar en estas subidas y bajadas de la vida. Entonces, he tratado de aterrizarte esta que es una de las enseñanzas más profundas de yoga. Y justamente esa es la gran invitación, es date tiempo para cerrar los ojos y conectar con ese espacio donde ningún dolor llega. Empiézalo a verlo así, como ese refugio donde ningún dolor llega. Y poco a poco te darás cuenta que esa es tu esencia, que eso es lo que verdaderamente eres. Ahora, esto no es en automático, no es que cierres los ojos la primera vez, ya conecté con él, ¿no? A menos que seas de estos yogis natos que lo lograron hacer. Es una práctica. Es una práctica y así como no te sientas a tocar la Sinfonía 5, ¿no? Tienes que practicarlo lo mismo aquí, es practicas. Y por eso yoga nos da unas herramientas poderosísimas para hacer esto. Por eso cuando yo veo que yoga nada más se ha vuelto como fuerza, flexibilidad y a ver quién pone la postura y tener los cuerpos de cierta forma y el outfit de no sé qué, me dan ganas de llorar. Porque digo, pues sí, por eso el mundo sigue sufriendo y por eso estamos como estamos, porque no logramos conectar con eso que verdaderamente somos. Y tenemos unas herramientas increíbles, maravillosas, pero nos hemos quedado en la puntita del iceberg. Y sí, la primera etapa de yoga es justamente fortalecer, flexibilizar y desintoxicar el cuerpo físico. Pero es el primer escalón, hay muchos otros escalones. Y después hay un trabajo energético para conectar justamente con eso que verdaderamente somos. Entonces, aquí lo importante es, hay más pasos. Necesitamos aprender, sí, a fortalecer nuestro cuerpo, pero también a calmar nuestra mente, activar nuestra energía para que sea más fácil conectar con ese espacio. Entonces, la invitación es practica ser tú, practica ser tu esencia y vas a ver que la vida la vas a navegar desde un espacio completamente diferente. Y sobre todo vas a poder experimentar esta gran promesa que nos hace el yoga. Hay un espacio dentro de ti donde ningún dolor llega. Y eso te hace vivir la vida desde otro espacio. Te hace reconocer que la vida no es un problema que resolver, sino un regalo que celebrar. Así que la invitación es practica ser tú. Te mando un gran abrazo, te agradezco tu tiempo de estar aquí, de estar escuchándome. Escríbeme en Instagram, me encuentras como Mujer Yogi. Dime qué te pareció, qué te gustaría que estuviera grabando. Si quieres tener estas herramientas, yo te puedo guiar, puedo darte un plan personalizado dentro de mi membresía. Si quieres meterte de lleno a estas enseñanzas,
Voy a dar un retiro del 27 de junio al 1 de julio. El primero ya se nos llenó, abrimos esta segunda fecha. Si estás escuchando este episodio después de esa fecha, mantente en contacto. Retiros doy 2 o 3 veces al año. Entonces, pues bueno, me encantará poder compartir contigo estas enseñanzas que realmente transforman nuestra vida. No está en nada más aprender a manifestar y hacer esto y aquello, está en conectar con eso que verdaderamente somos. Y ahí está la clave de vivir desde otro espacio diferente. Gracias por estar aquí. Namaste.